simplemente es desarrollar, después marcar en el formulario para que ustedes puedan ver cuáles son las respuestas correctas. Como les había mencionado, ¿no? Solamente vamos a tener las preguntas impares, las que voy a desarrollar yo, y ustedes van a desarrollar las preguntas pares. Cada una tiene una correlación con la otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, revisamos la pregunta número 1. Aquí te dice determinar la rapidez que tiene un auto si recorre 27 metros. Se sabe en un tiempo de 3 segundos. Se sabe que el auto realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cuánto es la distancia que recorre? ¿Cuánto es su distancia? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿La distancia cuánto es? 27 metros. 27. Tiempo que es 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad será igual a ¿cuánto? 9. 9 metros por segundo. Exacto, se dice 9 metros por segundo, ¿ya? No se olviden de eso, es muy importante. Es muy importante porque después, más adelante, vamos a entender de que la velocidad es diferente que la aceleración. Son dos cosas diferentes, igual que la aceleración gravitatoria o gravedad. Son términos diferentes. Recuerden que cuando les digan rapidez es lo mismo que decir velocidad. Aceleración es otra cosa. Velocidad y rapidez sí son lo mismo. Bien, en el otro problema en el que está acá, ¿qué le sale, no? Velocidad igual 9 metros por segundo. Aquí está la respuesta. Se las había colocado aquí abajo para que ustedes las puedan visualizar más cómodamente. Bien, en el otro problema, aquí te están diciendo, el móvil realiza en cada tramo un MRU, ¿no? Calcular la rapidez media en el tramo ABC. No vayan a cometer el error que de repente rapidez media sumar las velocidades, no. Aquí lo que tienen que calcular es la distancia. Entonces, nosotros vamos a hacer esta ecuación que está aquí arriba, de velocidad igual a distancia sobre tiempo, la vamos a hacer 2 veces. Aquí vamos a calcular la distancia y aquí vamos a calcular la distancia. Vamos a calcular la distancia que hay de A hasta B y la distancia que hay de B hasta C. Y luego eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre el total del tiempo. ¿Cuánto es el total del tiempo? Es 10 segundos. O sea, vamos a hallar la distancia que hay de A hasta B y luego de B hasta C. Y después lo dividimos entre 10 para obtener cuánto es la velocidad media, ¿ya? Entre subir y bajar. Para eso van a tener que hacer la fórmula de la pregunta número 1 2 veces. En la pregunta número 3 te dice calcular el tiempo de encuentro. Ahí tienes un volquete y un camión que están yendo uno a impactarse en contra del otro. Te dice que se mueven con una velocidad, se mueven con una velocidad de 30 metros por segundo y el otro con unos 20 metros por segundo. Están separados por 2000 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo único que tengo que hacer es reemplazar únicamente. Aquí tendría que la distancia es, como dice el problema claramente, 2000 metros. La velocidad 1 es 30 y la velocidad 2 es 20. Sumas 30 más 20, te sale 50. Y 2000 entre 50, ¿cuánto es? Sería 2000 entre 50. 40. 40. Quiere decir que el tiempo de encuentro es igual a 40 segundos, como puedes ver aquí. 40 segundos es el tiempo de encuentro en el que se van a impactar estos dos vehículos, ¿no? Están separados a 2000 metros, o sea, 2 kilómetros más o menos. En la pregunta número 4, ustedes van a hacer algo muy similar. Van a hallar el tiempo de alcance, que es una fórmula similar a la del tiempo de encuentro, solamente que en vez de suma, aquí se pone resta. En tiempo de alcance se pone resta. Pero no vas a poner 90 más 108. Ojo, tengan cuidado con eso. Porque primero tienes que transformar ese 90 kilómetros por hora y ese 108 kilómetros por hora, lo tienes que transformar a metros por segundo, porque recuerda que te está hablando de que la persecución es de 20 segundos. Entonces quiere decir esto de que ustedes van a utilizar la fórmula, pero transformando el 90 y el 108 a metros por segundo. Bien, ahora vamos a ver la pregunta número 5. Aquí te dice un móvil parte del reposo con MRV. Después de 5 segundos su rapidez es de 35 metros por segundo. Calcular el módulo de aceleración. Entonces, esta es la fórmula del MRV. La fórmula principal, la mamá de todas las fórmulas, es esta que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Reemplazar nada más teniendo en cuenta los datos. Aquí te está diciendo que parte del reposo. Si parte del reposo, ¿cuánto es su velocidad inicial? Cuando parte de ese reposo. 0. Exactamente. Si está estático, quiere decir que al inicio su velocidad inicial es 0. Como estás partiendo de 0, recuerda que se utiliza el más para acelerar o el menos para frenar.
Si estás en cero, ¿ya qué más vas a frenar si estás en reposo? Entonces tienes que aumentar, lógicamente, vas a aumentar. Entonces aquí es más. Te dice que el tiempo es 5 segundos. Y te dice que después de esos 5 segundos la rapidez es de 35 metros por segundo. O sea que la velocidad final es 35. Están preguntando cuánto es la aceleración. Bien, 0 más, es como no sumar con nada. Este 5 pasa a dividir, sería 35 entre 5 igual a aceleración. ¿Cuánto sería la aceleración entonces? 7 metros por segundo. Se dice 7 metros por segundo cuadrado. Les decía justamente hace un momento que la aceleración y velocidad son diferentes porque llevan ecuaciones diferentes. La velocidad es metros por segundo, mientras que la aceleración es metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. No vayan a confundir esos dos términos, ¿ya? Porque llevan ecuaciones distintas. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Muy bien. La siguiente pregunta dice, un auto que se mueve con MRU va disminuyendo su rapidez con una aceleración de módulo 5 metros por segundo cuadrado. Se detiene en 2 segundos. ¿Cuál es la rapidez inicial del auto? Aquí lo que tienes que hacer es sencillamente reemplazar. ¿Reemplazar cómo? Pues aquí te dicen un auto se mueve con MRV, disminuyendo su rapidez. Así que aquí la fórmula va a ser con menos. La aceleración ya la tienes, es 5. Y se detiene en 2 segundos, así que el tiempo es 2. Como se detiene, quiere decir que la velocidad final, ¿cuánto sería? Si se detiene. 0. La, 0. La velocidad final sería 0. Entonces con eso ya tienes los tres datos. Tienes velocidad final que es 0, tienes aceleración que es 5, tienes que el tiempo es 2 y tienes que el signo es menos. Entonces aquí solamente hay que calcular la velocidad inicial nada más, que es el cuarto dato que falta. En la pregunta número 7, igual de sencilla que las otras, te dicen calcular el valor de V si el móvil se mueve con MRV. Entonces, nosotros consideramos la fórmula, aquí está, velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿La velocidad final cuánto es? 7V. La inicial es solo V. Como está aumentando, 2V. 2V, gracias, es 2V. Como está aumentando de 2 a 7, quiere decir que es más. La aceleración me dice que es 7. Que el tiempo es 5. Bueno, a operar. Este 2V pasaría a restar, sería 7V menos 2V, igual a 7 por 5, que es 35. 7V menos 2V, 5V, igual a 35. Ese 5 pasa a dividir, sería V igual a 35 entre 5, y te sale que la velocidad sería igual a 7V. Lo que te pregunto, ¿cuánto vale V? V vale 7, ahí está. V vale 7. Es lo que ustedes van a hacer en esta pregunta, ¿no? Un cuervo parte del reposo y acelera uniformemente en línea recta a 4 metros por segundo durante 5 segundos. Después de ese tiempo se mueve con un MRU 200 metros y luego disminuye su rapidez uniformemente a 5 metros por segundo hasta detenerse. Cuando se detiene, quiere decir que la velocidad final es 0. Calcular el tiempo que estuvo en movimiento el cuerpo. Quiere decir que aquí vas a hacer la ecuación, pero 2 veces. Vas a hacer la ecuación 2 veces. Aquí nosotros encontramos un problema muy parecido. Aquí te dice, un móvil tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Después de 4 segundos, su rapidez es de 25 metros por segundo. Calcular el módulo de aceleración y la distancia recorrida 2 segundos después. Bien, aquí lo vamos a entender. Mira, este es el móvil. Vamos a decir que este es el móvil, ¿ya? El móvil aquí va a tener 3 tiempos. Primero se va a mover hasta acá y después se va a mover hasta acá. El móvil se va a mover en 3 tandas. Ahora, en el primer movimiento, aquí te dice, en el primer movimiento tú tienes una velocidad de 5 metros por segundo. Aquí es una velocidad de 5 metros por segundo. Bueno, no me salió tan bonito. Aquí lo voy a poner. Aquí su primera velocidad es 5 metros por segundo. Te dice, después de 4 segundos, o sea, tú te mueves a este lugar, aquí vas a pasar 4 segundos, ¿ya? Aquí va a pasar 4 segundos,
Su rapidez es de 25 metros por segundo. Quiere decir que aquí ahora la rapidez es de 25 metros por segundo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Aquí ya tienes tres datos. ¿Cuánto es la aceleración que hizo? Bueno, para eso tenemos esta fórmula increíblemente precisa. Voy a calcular primero cuánto ha sido la aceleración en ese tramo. La velocidad final, ¿cuánto es ahí en ese tramo? En esa figurita que acabo de hacer. ¿Cuánto es la velocidad ahí? La final. 25 metros. 25. La inicial, 5. 5. ¿Va el símbolo más? Sí, Más. La aceleración no la tengo. ¿Y el tiempo cuánto es? 4. 4. Excelente. Aquí opero nada más, ¿no? Aquí opero, ese 5 pasa a restar. El 5 pasa a restar para acá. Y quedaría así. 25 menos 5 es 20. Igual a por 4. Por lo tanto, el 4 pasa a dividir y tienes que la aceleración es igual a 5. La aceleración es 5 metros por segundo cuadrado. O sea, aquí te mueves a una aceleración. Aquí te lo voy a colocar más bonito. La aceleración es igual a 5 metros por segundo cuadrado. Ahí está. 5 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Como es una aceleración constante, quiere decir que se mueve a 5 metros por segundo cuadrado aquí y a 5 metros por segundo cuadrado en esta segunda tanda. ¿Por qué estoy haciendo un segundo movimiento? Porque resulta que aquí me está preguntando calcular el módulo de la aceleración. Ok, perfecto, la aceleración ya la tengo. Y la distancia recorrida 2 segundos después. Es decir, quiere decir que tú te vas a mover después otros 2 segundos. Aquí vas a hacer otros 2 segundos luego. Lo voy a colocar de otro color para que te quede diferenciado. Quiere decir que ahora te vas a mover otros 2 segundos. 2 segundos te vas a mover después. Entonces vamos a calcular a ver cuánto sería la velocidad final aquí. ¿Por qué? Para tú calcular la distancia, necesitas obligatoriamente, necesitas cuántas han sido las velocidades. Entonces, vamos a ver. En esta segunda tanda del color verde, ¿cuánto es la velocidad final? La desconozco. ¿Cuánto es la velocidad inicial? En esa línea de 25. color verde. Vamos a aumentar porque no estás frenando. La aceleración viene a ser 5 y el tiempo viene a ser 2 segundos. 2 segundos ahora que te estás moviendo. En ese segundo tramo, ya el morado, olvídate. Solo el del verde. Entonces sería velocidad final igual a 25 más 5 por 2, 10. O sea que la velocidad final en ese segundo tramo es de 35. 35 metros por segundo es lo que te mueves aquí. A 35 metros por segundo. Ahora te mueves a esa velocidad. Ahora, como ves, esta es la figura completa. Así es como se mueve el objeto. Ahora, tenemos que calcular la distancia. Pero aquí tenemos que observar un detalle. ¿Me están preguntando la distancia total de todo el tramo? ¿O qué me están preguntando específicamente? ¿Qué es lo que me dicen ahí? La distancia recorrida 2 segundos después. O sea, en esos 2 últimos segundos. ¿Cuánto ha recorrido en esos 2 últimos segundos? Bien, vamos a ver cuánto sería en esos 2 últimos segundos. El tiempo, 2 segundos. ¿Cuánto es la velocidad inicial en ese tramo de color verde? ¿Cuánto es la velocidad inicial allí, en ese pequeño tramo? 25. Muy bien. ¿Y la velocidad final cuánto es? 35. Muy bien. Entonces, tendrías que la distancia es velocidad inicial más velocidad final. Bien, suma por favor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ahí en ese tramo entonces? 60. Exacto, 25 más 35 es 60. 60 entre 2 por 2 es 60. Quiere decir que la distancia va a ser igual a 60 metros. ¿Ya? Aquí le he puesto 120, pero aquí es 60, ¿ya? Aquí es 60. 60 metros solamente sería en ese pedazo. En la clase, cuando nosotros lo hicimos, nosotros lo que verificamos fue todo el tramo. ¿Ya? Cuando yo les expliqué el ejercicio, les expliqué todo el tramo. Si te hubiera pedido todo el tramo completo, si te hubiera pedido cuánto es todo el tramo entero, tú hubieras agarrado y hubieras calculado, ¿no? 5 más 35
entre 2 por 4. Ahí sí te salía 120, ¿no? Ahí sí te salía esa cantidad. Pero como puedes ver, solamente en ese tramo de color verde nada más, solamente son 60 metros nada más. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo, van a replicar este ejercicio en el ejercicio número 10, ¿ya? Van a hacer este mismo proceso en el problema número 10, ¿ya? Así, idéntico. Solamente está con letras y números cambiados, ¿ya? Solamente hay números cambiados. Ustedes van a replicar este proceso para poder desarrollar el problema número 10, que está súper sencillo, ¿ya? Sí, es un poquito extenso, pero recuerden de que estamos en examen bimestral, así que tenemos que poner lo mejor de nosotros. Bien, pasemos al problema número 11. Problema número 11 me habla de tiempo dentro. Pero cuando se trata de aceleración, la ecuación viene a ser un poco diferente, ¿no? Cuando es aceleración, es tiempo de encuentro igual a raíz cuadrada del doble de la distancia más la suma de aceleraciones. Bien, ¿cuánto es la distancia ahí? ¿Cuánto es la 14. distancia aquí, jóvenes? ¿La aceleración 1 cuánto es? 2. 2. ¿La aceleración 2 cuánto es? 5. 5. Bien, entonces tendrías el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro sería igual a 2 por 14 es 28. 28 entre 2 más 5 es 7, ¿no? 2 más 5 es 7. 28 entre 7, ¿cuánto es? 4. 4. Segundo. ¿Y cuánto sería la raíz de 4? 2. 2. Quiere decir que el tiempo de encuentro es un total de 2 segundos, ¿ya? Aquí lo voy a poner. Ay, a ver. Ay, ¿en serio? Ahí está. El tiempo es igual a 2 segundos. Ahí está. El tiempo es igual a 2 segundos. En la pregunta número 2, ustedes van a hacer lo mismo, solamente que aquí se trata de tiempo de alcance. Recuerden que el tiempo de alcance es una ecuación similar, pero con resta. Ya te están dando los datos completos. Solamente hay que hacer lo mismo, pero con tiempo de alcance. Como te vuelvo a repetir, tiempo de alcance es lo mismo, pero con resta, no con suma. Es decir, resta de aceleraciones. Pregunta número 13. Aquí entramos al campo de lo que es gravedad. Aquí te dice calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar desde A hasta B, si se desprecia la resistencia del aire. Bien, vamos a entender esto bien. Aquí tú tienes una pelota que sube y una pelota que baja. No hay una fórmula específica que te diga que sube y que baja. Porque cuando tú subes haces un tipo de ecuación y cuando bajas haces otro tipo de ecuación. Así que las tienes que hacer por separado. No hay una ecuación para hacer ese tipo de figura. Hay una fórmula que es la fórmula universal, que es velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, pero si regresara al mismo sitio. El problema es que no regresa al mismo sitio. El problema es que te está regresando, pero más abajo todavía. Está cayendo de una azotea. Entonces, vamos a entender esto por pasos. Primero que nada, cuando un objeto sube, ese objeto tiende a perder velocidad. Es decir, sube cada vez más lento hasta que aquí, en este punto que he puesto el aspa, se queda en cero. Su velocidad en el punto más alto se anula. Y después empieza a bajar ganando velocidad. Baja ganando velocidad hasta que llega aquí, hasta que se estrella. Entonces, vamos a entender esto, vamos a tener que hacer dos ecuaciones. Una ecuación primero para subir y después otra ecuación para bajar. Bien, ¿cuánto es la velocidad final? Cuando subes, cuando la pelota sube, cuando llegas hasta el aspa, ¿cuánto es la velocidad final ahí? 0. Cero, desde la hasta el aspa es cero. ¿La velocidad inicial cuánto es? 40. 40. Como está subiendo, ¿qué se utiliza? ¿Suma o resta? Resta. Resta y la gravedad es 10. Ahora, este menos 10 pasa al otro lado como más 10 y sería 10 por t igual a 40. Quiere decir que el tiempo sería igual a 40 entre 10, ¿no? 40 entre 10, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Quiere decir que el tiempo de subida, es decir, para que tú llegues hasta arriba, hasta esa aspa, cuando pateaste la pelota hacia arriba, se tardó 4 segundos en llegar hasta el punto más alto. Pero ahora la cuestión es para bajar, porque me están diciendo el tiempo total de vuelo. Entonces, para bajar, ahora para bajar desde esta aspa hasta el piso, ¿cuánto es la velocidad final? 70. La velocidad final es con la que se choca en el suelo, ¿no?
La velocidad final viene a ser 70. Ahora, ¿cuánta es la velocidad inicial? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué no 40? ¿Por qué 0? Porque estoy haciendo el ejercicio en dos Porque tramos. es. Estoy haciendo el ejercicio en dos pedazos. Primero estoy haciendo la pelota hasta que llega al aspa y después de la aspa hasta el piso. Entonces, ahí la velocidad inicial es desde el aspa. En el aspa la velocidad es 0. La gravedad es 10 y el tiempo no tengo una idea. Pero cuando está bajando, ¿qué se utiliza? ¿Más o menos? Más. Se utiliza el símbolo de más. Muy bien. Entonces sería 70 igual a 0 más 10 por t, o sea, solo 10 por t. El 10 pasa a dividir, sería 70 entre 10, es igual a t, y 70 entre 10 es 7. 7 segundos es lo que tardas en bajar. Te tomas 4 segundos en subir y 7 segundos en bajar. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto sería entonces cuánto sería el total de tiempo? ¿Cuánto 11 sería el segundos. 11 segundos? Muy bien. El total de tiempo sería en total 11 segundos. 4 más 7, 11 segundos va a ser el total de vuelo. Muy bien, la pregunta número 14, ustedes van a hacer exactamente lo mismo procedimiento, para poder determinar cuánto va a ser el total de vuelo. ¿Ya? En la pregunta número 15, por aquí te dicen un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, con una velocidad v. Después de 4 segundos, su rapidez se quintuplica. Calcular v si se desprecia en todo momento la resistencia del aire. ¿Por qué te mencionan eso de la resistencia del aire? Porque, a ver, lo que pasa es que nosotros cuando veamos más adelante las ecuaciones, vamos a darnos cuenta de que en realidad las ecuaciones que estamos haciendo en este momento están incompletas. Porque cuando tú lanzas un pelotazo hacia el aire, sí es cierto, la gravedad lo está jalando, pero hay un detallito ahí que te está faltando que se llama fuerza de rozamiento. Es decir, cuando tú lanzas una pelota hacia el aire, utilizas gravedad nomás. Digamos que es en un plano inclinado. Cuando tú tienes un plano inclinado, tú calculas, ¿no? Velocidad final más menos velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Y lo calculas, como si el objeto estuviera en un pedazo liso, como si estuviera en un espacio que no hay nada que lo detenga. Pero el suelo tiende a tener baches, tiende a raspar, entonces a eso nosotros lo llamamos fuerza de rozamiento. Es decir, la capacidad que tiene un cuerpo para chocarse contra otra cosa y más bien agarrarse de eso y disminuir inclusive la velocidad más de lo que ya se está disminuyendo. Lo mismo pasa cuando tú pateas una pelota hacia el aire. No solamente la gravedad lo está jalando, también te estás chocando con el aire. El aire no es vacío. El aire también tiene peso. Recuerda que en química hemos visto que el oxígeno tiene un peso atómico, el hidrógeno tiene un peso atómico. Todas las moléculas tienen un peso atómico. Entonces, no solamente cuando tú lo pateas hacia arriba, lo estás pateando como si fuera el espacio. Estás pateando justamente hacia el aire y el aire tiene un peso y por lo tanto ofrece una resistencia. Y esa resistencia se llama fuerza de rozamiento. Esto de acá todavía no lo hemos tocado. Solamente se los menciono porque en muchos problemas ustedes van a encontrar que se dice, se desprecia en todo momento la resistencia del aire, porque el aire también tiene una resistencia. Entonces, nosotros en un momento futuro les voy a enseñar cómo se calcula un objeto para tú determinar, pero infinitamente preciso, cuáles son los movimientos de esa pelota cuando la pateas hacia el aire. Porque no solamente es la ecuación que estamos trabajando ahora, sino se aplican también otros datos, que vamos a verlo posteriormente. Pero primero, enfoquémonos en aplicar la fórmula. Enfocarnos primero en eso, porque lo adicional, lo de rozamiento, eso viene después. Eso se agrega después. Lo primero es que calcules la fórmula. Entonces, te dicen que primero el objeto se mueve con V, así que le voy a poner V. Si después de 4 segundos su velocidad se quintuplica, quiere decir que su velocidad es 5V. Ahora, la gravedad ya sé que es 10. Y el tiempo ahí te dice que es 4 segundos. Te dice que es lanzado verticalmente hacia abajo. Si es lanzado hacia abajo, ¿qué se coloca? ¿Más o menos? Se coloca más. Más. Exactamente. Así que este V pasaría a restar. Sería 5V menos V igual a 10 por 4, que en este caso 10 por 4 sabemos que es 40. 5V menos V es 4V, igual a 40. Ese 4 pasa a dividir, sería V igual a 40 entre 4 y te sale 10. La V saldría
10, como puedes ver aquí. Lo mismo ustedes van a tratar de plantear en la pregunta número 16, solamente que van a tener que hacer la ecuación 2 veces. ¿Ya? Van a tener que hacer la ecuación en 2 tiempos. Bien, pasemos a la pregunta número 17. Aquí entramos al plano de cuando trabajamos la altura de un objeto. Bien, para la altura, cuando vimos ecuaciones de MRV, la altura se calcula en la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio gravedad por tiempo cuadrado. Aparentemente suena una fórmula que de verdad da terror solamente de escucharla. Tú ves la fórmula y dices, ¿qué? Pero no, güey, es facilísima, mira. Igual, mismo principio. Aquí dice un cuerpo soltado desde una altura. Si lo estás soltando, ¿qué símbolo es? Más o menos. Está yendo hacia abajo. ¿Es más o menos? Más. Más. Ya, ahora, siguiente detalle. Hay que tener en cuenta una diferencia. Que una cosa es que tú sueltes un objeto y otra cosa es que lo arrojes hacia abajo. Una cosa es que yo me pare en la puerta, yo me pare en la ventana ahí y que suelte un globazo por carnaval para que le caiga en la cabeza. Una cosa es que yo suelte un globo y que ese globo va a ir adquiriendo velocidad mientras va cayendo. Porque acuérdate que la velocidad aumenta cuando cae. Una cosa es que vaya aumentando la velocidad por su propia cuenta, porque lo he soltado, y otra cosa es que yo lo arroje. Si yo lo arrojo, obviamente la velocidad va a ser mucho mayor. Entonces, si tú lo sueltas, quiere decir que lo tienes sostenido. Si lo tienes sostenido, quiere decir que la velocidad inicial es ¿cuánto? ¿Cuánto es la velocidad inicial cuando sueltas un objeto? 0. 0. Cuando sueltas un objeto, tú dices velocidad inicial es 0, porque lo tienes agarrado, pues, lo tienes agarrado. Entonces, si lo estás soltando, quiere decir que al inicio no tiene velocidad. Entonces, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Tenemos en cuenta que la gravedad es 10. Y listo. Te dice 5 segundos, ¿no? Así que el tiempo aquí es 5 y el tiempo aquí también es 5. Bueno, a darle, a ver. 0 por 5, 0. A eso. Luego tienes un medio por 10. Un medio por 10, lo que está aquí, un medio por 10 es como decir 1 por 10 entre 2. O sea, un medio por 10 es como decir 5. 5 al cuadrado es como si fuera 25. ¿Cuánto es 25 por 5? ¿Cuánto es? 25 por 5, ¿cuánto es? Pues 125, ¿no? Acá está. 125. Ahí estamos. 125 metros. Esa es la altura de la que la ha soltado. Ha soltado a 125 metros de altura. Muy bien. La pregunta número 18 van a considerar lo mismo. Van a considerar hacer lo mismo. Pueden hacerlo con la fórmula normal o pueden utilizar la fórmula de altura máxima, que es velocidad inicial al cuadrado entre 2 por gravedad. ¿Ya? Pueden utilizar también esa fórmula. Bien, vamos a ver la pregunta número 19. Te dice, se deja caer un cuerpo y notamos que luego de 4 segundos, ¿no? Se encuentra a 10 metros sobre el piso. Calcular la altura de la que fue soltado si se considera caída libre. Muy bien, vamos a enfocarnos en el problema primero en esta parte de acá. Aquí. Aquí nos vamos a enfocar. En esta línea que acabo de trazar. Se deja caer un cuerpo. Y notamos que luego de 4 segundos. A ver, vamos a ver primero esa línea que está ahí. Vamos a calcular la altura de ese primer dato esencial que nos han dado. Bien, la altura no la tengo porque me la están pidiendo. La velocidad inicial. Si lo estás dejando caer, ¿cuál es la velocidad inicial? Si lo estás soltando. 0. 0. Ahora, el tiempo ahorita dice que es 4. Como está cayendo es más. La gravedad es 10. Y el tiempo ya te dicen que es 4. A operar entonces, pues, ¿no? Ver la altura es 0 por 4 es 0, se va esto. Un medio por 10, como te dije hace un momento, no, un medio por 10 es como decir 5. Entonces, esto sería la altura, sería igual a 5 por 4 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado es 16. ¿Y 16 por 5 cuánto es? 80. 80. 16 por 5 es 80. Ahora, quiere decir que 4 segundos, en esos 4 segundos que han pasado, ese objeto cayó 80 metros. 80 metros cayó. Pero después de esos 80 metros todavía hay 10 metros antes de que caigas al piso. Esa es la segunda tanda. Después de esta línea que tracé, acá te dice que se encuentra 10 metros sobre el piso. O sea, todavía, después de esos 80 metros, todavía no has tocado el suelo. A los 80 metros todavía no lo tocas. Entonces, para saber la altura de la que fue soltado, ¿qué debo hacer? Debo sumar esos 80 metros que acabo de determinar por la ecuación, más los 10 metros que me faltan. Para los 10 metros que me faltan para llegar al piso.
Entonces quiere decir que mi altura, ¿cuánto sería? 90 metros. La altura sería 90 metros. La altura sería 90 metros para que tú puedas llegar finalmente al suelo. Problema número 10, el problema número 20 tiene un principio muy similar. Bien, jóvenes, entonces, como les vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes van a desarrollar los ejercicios del 1 al 20, van a copiar los que yo he hecho los impares. Ustedes van a desarrollar los números pares. Van a desarrollarlo, le toman su fotito, lo envían, pero al mismo tiempo van a marcar el formulario que va a estar en plataforma, imagino que más o menos será a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, cuando cuelgue el video, ya ustedes pueden revisar los formularios para que marquen las respuestas del balotario. ¿Ya? Entonces, igualito van a estar en el mismo orden. Así que ustedes solamente lo único que van a tener que hacer es marcar, 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 marcar. Y al final ustedes van a poder ver cuáles son las preguntas que hicieron bien y en cuáles preguntas de repente necesitan que les ayude. Bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? Ninguna, profe. Si por A o B, si por A o B te sientes bajo la No, profe. presión, te sientes bajo la presión de repente, no, no, tengo que resolver esto, esto, el otro, también puedes buscar el apoyo en las separatas que hemos desarrollado. Pero ahí sí tendrías que buscar, ¿no? Tendrías que buscar uno por uno todos tus ejercicios. Pero si lo tienes ordenado, te puedes apoyar con ellos, ¿ya? Pero igual te recomiendo que siempre revises los tips que hemos visto y que lo desarrolles por tu cuenta. La idea es que lo desarrollen ustedes mismos. Muy bien, jóvenes. Recuerden que para este trabajo tienen 4 días en total. Bien, eso sería todo. No se olviden, por favor, se esperan hasta las 2 de la tarde que pueda cargar el formulario y después empezamos con la clase. Después marcan su formulario y envían su foto. Tienen 4 días para ello. Bien, jóvenes, muchas gracias a todos por su atención. Pueden desconectarse y que todos tengan muy buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Chao, Hasta profe. mañana. Chao, profesor. Mañana nos vemos en clínica. Hasta luego. Chao, profesor.